Con el permiso del señor presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, de su cuerpo directivo, del presidente de la Academia Nacional de Educación Médica, de mis compañeros de este simposio, hoy que dicen que es el Día del Adulto Mayor, yo en el radio oí que era el Día del Abuelo, no sé si será lo mismo, probablemente no, porque hoy hay abuelos que no son adultos mayores. Se eligió el tema de la educación geriátrica, a mí me toca la parte de la educación médica que presentaré tan solo un panorama que ojalá estimule la reflexión. ¿Qué implicaría esto de educación médica geriátrica? Bueno, desde luego la formación de geriatras, que en nuestro país lleva un rezago muy importante, pero por fortuna pues ya se han puesto las pilas y se ha acelerado un poco la formación de geriatras. Pero también la formación geriátrica en otros especialistas y en médicos generales. La atención geriátrica no solo está en manos de geriatras, mayoritariamente no está en manos de geriatras, y cualquier especialista tiene que tener una formación en el terreno geriátrico y los médicos generales también. Todo esto contribuye a una cultura geriátrica que me parece que a los internistas es lo que nos ha faltado. Nos hemos dedicado a veces a atender a los adultos mayores, pero no con la cultura o la metodología geriátrica apropiada. Necesitamos precisar una metodología geriátrica que los geriatras sí tienen, y capacitación geriátrica en diferentes áreas. Todo esto forma parte del universo de la educación médica geriátrica. Para esto tenemos que entender en su verdadera dimensión lo que es el proceso de envejecimiento, porque también ahí hay muchos mitos. El primero, bueno, es entender que el envejecimiento es un proceso que empieza desde la infancia probablemente. Es un proceso continuo, es un proceso progresivo, es un proceso irreversible. Por más que hay gente que quiere detenerlo, pues es un proceso irreversible. Luego es universal, todo el mundo envejece. De hecho dicen que solo hay dos alternativas, envejecer o no, y la peor es la segunda. El envejecimiento se caracteriza porque aumenta la fragilidad y aumenta el riesgo de muerte. La probabilidad de morir es mayor mientras más años uno tiene. Se caracteriza por cambios fenotípicos que afectan a todos los individuos que forman parte de este proceso eugénico, y por cambios patológicos que afectan solo a algunos individuos, pero que sí son mucho más frecuentes en la población geriátrica. Entonces, un poco como ya se ha venido mencionando, la construcción del envejecimiento empieza desde edades tempranas. Y por eso dicen que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. ¿Cómo se logra esta educación? Hoy estamos viviendo una etapa de transición en la educación que voy a tratar de reseñarla en unas cuantas frases. La primera es esta que dice de la enseñanza al aprendizaje. El énfasis ahora se concede al aprendizaje, no a la enseñanza. Lo importante es que los alumnos aprendan aunque no les enseñen. Del protagonismo docente al protagonismo discente. Ya ha dejado de ser el protagonista el maestro. Hoy el protagonista principal es el alumno. Y todavía más, está virando este foco de protagonismo hacia el paciente y a la sociedad. Si no un acto educativo no trasciende hacia el paciente o a la sociedad, carece de legitimidad. De aprender para el examen, aprender para la vida. Esta es una frase de Séneca de hace mucho tiempo, en que
tratar de aprobar exámenes no es el propósito fundamental del aprendizaje, de aprender datos a dominar métodos, de la memorización a la reflexión crítica. Hoy se pretende que la gente reflexione sobre lo que está aprendiendo, y en el caso del envejecimiento, de la formación geriátrica, hay muchos motivos de reflexión. De la práctica rutinaria a la práctica reflexiva, que no aprendan los alumnos simplemente a aplicar fórmulas, algoritmos, reglas, sino que tengan la capacidad de adaptarse a cada uno de los casos. De las copias imperfectas de los maestros a los modelos superados. Muchos profesores no aceptan que sus alumnos los superen, y lo más que se logra es una copia imperfecta de ellos mismos, y con eso la sociedad se va para atrás en lugar de ir para adelante. Del rendimiento de los exámenes a los impactos en salud. Rendir o obtener una calificación brillante en un examen, un rendimiento brillante en un examen, no garantiza que sus impactos en salud vayan a ser suficientes. De simular aprendizaje a estar dispuesto a cambiar por ellos. El aprendizaje siempre se puede simular, y también se puede estar dispuesto a olvidar en el momento en que se cubre ya la prueba. De la información acumulada en la memoria a la accesible ante la necesidad. Aquí las cosas han cambiado mucho. Todavía el aprendizaje memorístico pues sigue siendo el predominante. Todavía los exámenes exploran la memoria de los alumnos. Todavía no hay exámenes que permitan consultar la computadora, que es lo que hace uno en la práctica cotidiana. De aplicar rutinas a innovar soluciones. No estamos creando individuos innovadores, y en el terreno de la educación geriátrica pues es algo muy importante. De los logros académicos a los logros sociales, de imponer a convencer. La educación ha sido tradicionalmente dogmática y autoritaria. Y hoy, decía yo, nos debemos todos al paciente. Por eso Francisco González va a hablar del equipo de salud, que el objetivo principal es ayudar al paciente y a la sociedad. Siempre se puede simular que uno aprendió o que es caritativo. Aquí hay dos ejemplos. Y lo cierto es que la práctica cotidiana de la medicina es un escenario educativo. Yo por eso puse esta lámina, en que no sé si se alcance a leer, pero la pregunta es, ¿aquí quién está enseñando? ¿El maestro o el paciente o el alumno? ¿Quién aprende? ¿Quién genera conocimiento en esta interacción? ¿Quién plantea preguntas? ¿Quién aplica la evidencia? ¿Quién se beneficia de toda esta interacción? Si uno analiza las tendencias fundamentales de la práctica educativa, con eso ya voy a terminar. Bueno, se habla del aprendizaje participativo, no un aprendizaje pasivo, de que el conocimiento establecido se puede someter a cuestionamiento crítico, que tiene uno que aprender a través de soluciones de problemas y toma de decisiones, que hoy tenemos la posibilidad de hacer un mejor uso de la información documental al que tenemos acceso expedito, y además tener la capacidad de nadar en este exceso de información. Se busca que los que aprenden adquieran competencias y aptitudes más que contenidos y objetivos, que se aproveche bien la motivación del educando, que se saque provecho pues de esta condición,
Vincular la educación con la investigación es una estrategia educativa valiosa que responda a necesidades de los educandos, que esto apenas está implementando en la educación básica, en que ya lo importante no es tanto la cobertura como la calidad, en considerar la educación como una actividad estratégica, y algunas propuestas teóricas como la andragogía, el constructivismo. Se habla que hoy tendría que enfocarse mediante disciplinas integradoras y no tanto fraccionadas, que los alumnos tienen que adquirir un método personal de aprendizaje vitalicio, si no se perdió el tiempo. Decía yo, la investigación se convierte en una experiencia educativa y tiene que tenerse flexibilidad para las circunstancias en que se está actuando. Los educandos no son una masa amorfa, son individuos, igual que se dice que no hay enfermedades sino enfermos, no hay clases, hay alumnos. Toda esta tendencia a la certificación de escuelas, de hospitales, de individuos, de egresados, la aplicación de la evidencia científica a la toma de decisiones, la búsqueda de esta vinculación auténtica entre teoría y práctica, y considerar que la escuela no es una preparación para la vida, sino es parte de la vida misma. Termino con esta lámina que dice lo que no es la modernización educativa, porque a veces pareciera que la gente se da aires de moderno simplemente porque utiliza algunas de estas técnicas, como que el alumno da la clase y el profesor se tira en la hamaca, como decir que es moderna porque se emplean técnicas de informática y telecomunicación. Finalmente estos son simplemente instrumentales, que no existe programa, sino que se procede por intereses de los alumnos. Los intereses de los alumnos son muy importantes, pero alrededor de un programa, de que se prohíben las conferencias que están tan anatematizadas y que pues muchos de los que estamos aquí aprendimos fundamentalmente por esas técnicas, y de que no se necesita una planificación, sino que hay que dejar las cosas que se den conforme se van dando las circunstancias. Este es pues un panorama de la transición educativa que espero que la apliquen ustedes a la condición de la educación médica geriátrica. Muchas gracias por su atención.